Ahora vamos a ver este circuito. ¿Qué es lo que hace este circuito? Con él podemos representar mediante estos botones del 1 al 9 y verlo nosotros mismos en este display. Ahora, antes de ver cómo funciona esto enteramente, primero vamos a ver lo siguiente. Necesitamos comprender el funcionamiento de cada uno de los circuitos integrados para poder armarlo con la mínima de errores. Una vez comprendiendo cada componente que tiene este circuito, podemos saber o realizar con el mínimo de errores posible, si es posible, eh, cómo conectarlo o cómo funciona cada uno exactamente. Muy bien. Para eso necesitamos el diagrama. Con el diagrama podemos ver las conexiones, cada una, qué es cada una de los circuitos integrados y a qué corresponde o a qué terminal corresponde a qué terminal del otro integrado. Muy bien, primero vamos a ver esto de aquí. Con esto podemos abrir o cerrar la información o los pulsos que llegan a estas terminales según su respectivo botón. El 74LS147, lo que va a hacer es convertir de decimal a binario. Decimal a binario. Ahora, el siguiente circuito que tenemos nosotros es el 74LS04. ¿Qué es lo que hace este circuito? Lo que va a hacer es invertir la señal o el pulso. El pulso aquí como está en binario, pues va a pasar al contrario del binario. Si aquí tenemos 0 y un 1, bueno, 3 ceros y un 1, aquí va a ser 3 unos y un 0. Lo que va a hacer es invertirlo. Si tenemos 1, va a ser 0. Si es 0, va a tener 1. Porque, bueno, es un inversor. Lo que tenemos aquí vendría siendo, sí, normal, un inversor. Cada uno de los circuitos, antes de continuar, hay que alimentarlos por separado. ¿Sí? Están alimentados 5 volts, que es muy importante, recomendación mía, que siempre busquen el datasheet o la hoja de datos de cada uno de los componentes para saber mejor el comportamiento y las características de cada uno, las necesidades, el soporte, por ejemplo, cuánto voltaje resisten. Por ejemplo, estos son circuitos integrados tipo TTL que funcionan bajo intensidad baja. Los CMOS, por ejemplo, disminuyen el gasto de potencia. Esto es lo que tienen es el gasto total de, de potencia, en otras palabras. Muy bien, una vez que tenemos invertido, podemos ver qué sucede aquí. Muy bien. Esto lo necesitamos invertir. ¿Por qué lo necesitamos invertir? Porque si nosotros mandamos directamente la señal que sale de aquí a aquí, que es el circuito 74LS47, nos va a convertir el binario a un número en 7 segmentos para poder representarlo y verlo nosotros mismos en el display representado. Muy bien, ahora vamos a pasar la señal de aquí. Es importante poner resistencias directo al LED de cada una de las representaciones o entradas del display. ¿Por qué? Porque pues son LEDs y se pueden dañar con el voltaje o el pulso que llegue. Entonces, importante, siempre respaldar un LED de perder una resistencia. Muy bien. Ahora, si nosotros no invertimos el pulso que tenemos de entrada, esto en vez, por ejemplo, si marcamos nosotros unos, deberían de encender este y este. Pero si nosotros no lo invertimos, se van a encender todos menos estos dos, que son los que representan el 1. Entonces tendríamos una especie de 3 al revés. Una vez ya sabiendo esto, ¿sí? Sabemos por qué esto. Ahora, nosotros vamos a utilizar un display de ánodo común. El display de cátodo común o ánodo común es importante saber cuál vamos a utilizar en este circuito. ¿Por qué? Porque de eso depende a dónde va a estar conectado, si a voltaje o a tierra. Vamos a verlo en la siguiente representación. Aquí lo tenemos. Cátodo común. El cátodo común lo que tiene es que va a tierra directamente. Entonces lo que nosotros vamos a meterle aquí
va a ser un pulso pues negativo en cada uno de estos. Un pulso negativo pues cerraría esto y nos daría iluminación aquí. El ánodo común lo que tiene es que necesita recibir un pulso, pero ya digamos a tierra. Este pulso a tierra lo vamos a recibir una vez que llega aquí. En otras palabras, pues lo que vamos, esta es una terminal sería, y esta sería otra terminal diferente. Por ejemplo, nosotros seleccionamos esta de aquí, el pulso negativo cierra el circuito y se enciende este. En este, por el contrario, el pulso que va a llegar aquí tiene que ser un pulso contrario. El voltaje va a llegar aquí positivo y aquí negativo. Una vez llega positivo aquí, se cierra este. Una vez cerrado, vamos a ver iluminación aquí. En este es el caso contrario, este necesita un pulso negativo para poder encender cualquiera de estas terminales del display. Las terminales del display se ven de la siguiente manera. Podemos representarlas del 1 al 10, aún sabiendo que cada uno de los LEDs que tiene o conforman el display tienen una letra designada. Por ejemplo, A, B. El punto decimal no tiene, pero aún así podemos incluirlo aún y conectando otro display. C, D, E, F, F, G. Y aquí viene ya lo que vendría siendo su respectivo orden. Sabiendo el orden ya podemos conectarlo a lo siguiente. Muy bien. Una vez que conocemos ya el conocimiento de todas y cada una de los circuitos integrados o componentes que hay en este, para hablar en general, dentro de nuestro circuito vamos a ver una pequeña cosa. Recomendable, cada vez que consigas tú un circuito integrado debes de conseguir muy importantemente una datasheet. Una datasheet o una hoja de datos. La hoja de datos nos va a permitir comprender el circuito. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus salidas, entradas? Y como las salidas, entradas, las puertas de alimentación, etcétera. Muy bien, por ejemplo, aquí lo único que tengo representado es el 7404 por abreviar. Lo que tengo aquí pues ya es la explicación. Como son negadas, va a negar el pulso que entre de la entrada, lo va a negar y lo va a poner a la salida. Muy bien. Sabemos que tenemos el primer circuito de nuestro diagrama conectado a varios botones. Esos botones nos van a servir para representarlo en binario, o sea, de decimal a binario. Bueno, aquí entra decimal y aquí sale binario. Muy bien, ahora una vez que tenemos esto, por ejemplo, conectamos la pata 1, aquí lo que va a hacer es representarlo en binario desde la 1 a B, C y D. Sería como tener esto conectado a LEDs. La señal que entra va a ser en el A, 1, 2, 4, 8. ¿Por qué? Por el código binario. Si seguimos, que no es el caso de este circuito, sería 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez ya conociendo esto, este de aquí lo que va a hacer es decimal a binario. Entonces lo que vamos a tener una vez que llegue aquí va a ser lo siguiente. Vamos a trabajar con esto solo hasta el 9, porque tenemos solo 9 botones. ¿Sí? Entonces va desde el 0 al 9. Cuando nosotros tenemos todo esto normalmente abierto aquí, nos va a marcar 0, 0, 0 a la salida del circuito. Bueno, el circuito integrado. Si nosotros, por ejemplo, presionamos el 1, lo va a convertir a 1. De decimal a binario, entonces sería 0, 0, 0, 1. Del 2 igual, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tener nosotros a la entrada esta botonera que va a servir como un divisor de voltaje únicamente, bueno, va a ser la misma división del voltaje en todas y cada una de las entradas de este. Otras palabras, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el voltaje que entra aquí. Este es un prioritario. Un circuito prioritario quiere decir que lo que va a hacer es que, por ejemplo, si nosotros ponemos el 9 y a la vez presionamos el 1,
le va a dar prioridad siempre al mayor, o sea, le va a poner 9 y en consecuencia en nuestro display vamos a ver un 9. Ok, una vez sabiendo que es prioritario, nosotros podemos formar nuestro teclado a base de esto y ponerlo aquí y aislarlo de todo esto, ya nomás ver el display. Oh, muy bien, un pequeño resumen de todo esto. La botonera nos va a servir para dividir el voltaje de aquí. Este circuito integrado es prioritario. El mayor número o la mayor señal o el pulso mayor que entre aquí va a ser el que va a mostrar. No importa si presionas 9 y pones un 5, un 8. Puedes presionar hasta 5 botones y siempre va a ser 9 el mayor. Ahora, el siguiente circuito, lo que nos va a permitir es invertir el pulso para que podamos verlo representado en el display sin errores, ya que es un anodo común. Si fuera acá todo común, pues no necesitaríamos este circuito ni tener tanto rollo aquí, pero como es anodo común podemos representarlo aquí. Ahora, el siguiente lo que va a hacer es convertir de binario a 7 segmentos. De 7 segmentos vamos a poder representarlo o verlo visualmente en el display. Bueno, eso es todo por mi parte. La función de este circuito se los voy a presentar yo en imágenes después de este corte, debido a que esto es muy importante que a la hora de estarlo soldando, hay que conectarlo directamente a un adaptador aquí abajo, a las salidas. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de quemar esto. Los demás circuitos integrados no se queman con calor de un cautín. No se quema ninguno y podemos comprobarlo con el test-lab. Es una de estas terminales de cada uno. Por ejemplo, creo en el test-lab es la pata número 3. Entonces tú puedes hacerle un test de lámpara donde conectas un LED al 3 y va a salir. Lo vas a poder ver si funciona o no el circuito. Esto es muy importante, son recomendaciones. Primera recomendación, siempre conseguir una hoja de datos de cada componente que encontremos, porque nos ayuda a ver el funcionamiento de nuestro componente o circuito integrado, componente en general. 2. Siempre que vayas a conectar algo que sea sin voltaje. Una vez que si lo tenemos con voltaje, puedes crear un corto y quemar cualquiera de los componentes. Y 2, pues primera, no funciona el circuito si creas un corto en cualquiera. Segunda recomendación, cada vez que tú vayas a hacer por ejemplo, esta es una tableta para soldar, tipo protoboard, o sea, por debajo tienen las divisiones de un protoboard. Hay que hacerlo primero, no en una tablilla para soldar, hay que hacerlo primero en un protoboard normal. Es una tablilla para prácticas. Una vez que lo tengas bien y lo vayas a conectar aquí, siempre los cables al ras del protoboard. ¿Por qué? Porque crean un pulso electromagnético, el flujo de corriente entre cada uno, y puede interferir con otros. Siempre al ras. Si lo tenemos, por ejemplo, levantado, o sea, todo esto si lo tuviéramos levantado, pues el pulso pasaría de uno a otro. Entonces, cuando están al ras, no pasan de uno al otro. ¿Por qué? Porque ya una vez que tenemos que está al ras, no se comparte, o sea, no hay necesidad de compartir debido a que no hay suficiente espacio como para que se pueda presentar. Entonces por el aire sí se puede presentar porque tiene la libertad. Cuando estamos aquí todos juntos, o sea, todos pegados al ras del protoboard, no se comparte la frecuencia, o sea, no se crea un campo, no hay. Por el aire sí lo hay porque es más fácil que pueda transmitirse, o no hay nada que reciba o capte esa interferencia magnética. Otra recomendación, siempre que vamos a conectar el display, hay que conectarle a una resistencia. ¿Por qué? Porque podemos sobrecargar el display y en su vez quemar cada LED que lo compone. Y 2, siempre hay que revisar el display, si es cátodo o anodo común. Igual hay que saber su configuración, cómo funciona, cuál es el voltaje necesario, la intensidad. Todo hay que saberlo de esto. Siempre hay que estudiar nuestro circuito. Muy bien, eso es todo por mi parte.
alguna duda, comentario abajo, barra de comentarios. Y alguna pregunta o duda me la hacen saber abajo en los comentarios.